Hola estimados colegas, vamos a ver en esta oportunidad la clase de enfermedad intestinal inflamatoria. Recordemos que la enfermedad intestinal inflamatoria hay sus dos variantes, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. De manera como introducción, sabemos que la colitis ulcerosa principalmente afecta el colon desde la parte distal hacia la parte proximal, ataca principalmente la mucosa y la submucosa principalmente, mientras que la enfermedad de Crohn puede atacar desde cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es segmentaria a comparación de la colitis ulcerosa que es continua, esta es segmentaria. Y el proceso acá, aparte de atacar la mucosa y la submucosa, también ataca las otras capas, es decir, que afecta toda la pared intestinal. Vamos a comenzar con un caso clínico muy importante donde abarca la etiología, la fisiopato, el diagnóstico sobre todo y hacer un poco de tratamiento. Se trata de un paciente de 21 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de importancia que presenta por un cuadro clínico de dolor abdominal de 3 semanas de evolución. 3 semanas. Este dolor en el abdomen predominantemente es en el hipogastrio y en fosa ilíaca derecha. Lo primero que nosotros pensamos en dolor de fosa ilíaca derecha, pues probablemente una apendicitis asociado de otros signos y síntomas. Este dolor empeora con la ingesta, es decir, cuando se distiende el tubo digestivo, empeora el dolor. Refiere un aumento del número de deposiciones, es decir, aparte de diarrea, entre 2 y 4 deposiciones por día. Estas deposiciones es de consistencia blanda, no hay moco ni sangre, por lo menos nos refieren, No hay moco ni sangre. El paciente además ha perdido 12 kilogramos de peso cuando ha iniciado el cuadro, es decir, hace 3 semanas ha perdido 12 kilogramos aproximadamente. En las últimas 48 horas presentó fiebre de 38, en realidad más de 38.3 debería ser fiebre, pero ahí nos reportan como febrícula en realidad, ¿no? Exacerbando el dolor abdominal, lo que hace que acuda al servicio de urgencias. Posteriormente, eso es lo que se recopila, y a la exploración física lo que evidenciamos es un paciente varón. Lo que llama la atención, tiene una palidez mucocutánea muy importante, probablemente tenga anemia. Y esa anemia probablemente sea por pérdida de sangre en algún lado, probablemente en este caso del tubo digestivo. La temperatura de ingreso está 37.2, es decir, no está normal, está con febrícula, mide unos 59, 36 de kilogramos, previamente pesaba 48, es decir, ha bajado mucho de peso. Y los signos vitales están relativamente estables con tendencia a la taquicardia. En la parte neurológica, es un paciente que está en alerta, orientado en las 3 esferas, los pares craneales, la parte motora y sensitiva conservado, lo mismo que los sistemas piramidales y sensitivos, no datos de irritación meningea. En la parte precordial, en la parte cardiovascular, la frecuencia cardíaca, los ritmos cardíacos son regulares, el S1 y S2 están presentes, no se evidencian soplos. Y el pulmón pues está con pulmones bien ventilados, es decir, murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax. En el abdomen es donde tenemos que hacer hincapié. El abdomen está difusamente distendido, doloroso a la palpación y predominantemente en la fosa ilíaca derecha. En miembros inferiores no se evidencia edema, no hay datos de trombosis venosa profunda, no hay rash, úlcera y están los pulsos periféricos presentes, simétricos. Se le solicitan exámenes complementarios, un hemograma, glucemia, creatinina, electrolitos, sobre todo aquí para ver si corroborar si hay una correlación entre la clínica y los laboratorios, y evidentemente destaca una anemia con ferropenia marcada. Los glóbulos blancos están normales. Albúmina de 3.2. Las proteínas de reactante de fase aguda están elevadas con 54. La calprotectina fecal de 1200, recordemos que el valor normal es de 0.50.
Y si no recuerdas qué es la calprotectina, pues te sugiero un poco, revisemos. Se hace un examen de heces, se manda a cultivo y parásitos, de los cuales son negativos, ¿ok? Porque recordemos que este paciente viene por dolor abdominal, está con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pues lo primero que hay que descartar es una infección gastrointestinal. Pero, pues el cultivo, tanto para parásitos y bacterias, salen negativos. Ojo con eso, es algo importante. Por lo tanto, se pide serologías para buscar alguna otra probables etiologías. Se realiza serologías para la hepatitis B, varicela, los cuales son positivos, pero ya crónica por una vacunación previa. Para citomegalovirus y de virus Epstein-Barr también comienzan a salir positivos, pero esto porque haya tenido ya contacto previo. Y algo súper importante en este contexto, que es que los anticuerpos para Saccharomyces es positivo. Ya es un dato acá que nos debe llevar que estamos en un contexto de una enfermedad intestinal inflamatoria. Los ANCAs, básicamente aquí lo estudian el ANCA-C y el ANCA-P, los cuales son negativos. Recordemos que hay un ANCA, sobre todo el ANCA-P, que puede estar positivo en un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo con eso es posible pregunta de examen. El test de Montaux para tuberculosis como primo infección resultó negativo. La radiografía de tórax no se evidencia en patologías. La sospecha diagnóstica, como ustedes sabrán, aparentemente es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? Porque ya descartamos la parte de las infecciones y este anticuerpo nos da a pensar en esta entidad. Posteriormente se hacen los demás exámenes complementarios, principalmente en esta enfermedad intestinal inflamatoria es la endoscopía, preferentemente la colonoscopía, es lo que nos va a ayudar, ¿ok? Ya dando esta pequeña introducción con este caso clínico, vamos a ir a contestar algunas preguntas de nuestro banco de preguntas. Uno de estos no es correcto con relación a la colitis ulcerosa. Sabemos que la enfermedad intestinal inflamatoria hay la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Lo que nosotros debemos saber para la residencia son las diferencias clínicas, principalmente cómo se manifiesta la colitis ulcerosa, qué características en la colonoscopía se va a encontrar en la colitis ulcerosa versus la enfermedad de Crohn, la patología, que es lo que vamos a evidenciar, ¿ok? Y sobre todo las manifestaciones extraintestinales de cada una de ellas y el tratamiento. Básicamente, el resumen tiene que estar eso en tu resumen. Entonces acá vamos a ver dentro de las opciones que la colitis ulcerosa afecta entre la segunda y la cuarta década de la vida. Vamos a ver si es correcto. El tabaquismo, el fumar, es un factor de riesgo con un riesgo relativo, es decir, de 5.8 veces más para adquirir colitis ulcerosa. Recuerden que un riesgo relativo menos de 1 es factor protector y más de 1 es riesgo, es decir, qué tanto de riesgo tengo. En este caso 5.8, ¿ok? Vamos a ver si eso es correcto. Los anticonceptivos orales no incrementan el riesgo para la colitis ulcerosa. La apendicectomía es un factor protector, es decir, tiene un riesgo relativo de menos de 1. Lo mismo pasa con los estudios con el odds ratio. La dieta rica en fibra es un dato indiferente para la colitis ulcerosa. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra bibliografía Harrison. Acá vamos a ver diferentes contextos entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Parece ser que la incidencia no es tan diferenciable, no hay mucha diferencia. Lo mismo en la edad de inicio. Parece ser que los judíos es mayor en los caucásicos no judíos, mayor en los estadounidenses de raza negra, mayor en los hispanos y sobre todo mayor en los asiáticos. Con relación entre mujeres y varones, preferentemente la tendencia es que afecta más a varones, ¿ok? Veamos acá con el tabaquismo. En la colitis ulcerosa puede prevenir la enfermedad en la colitis ulcerosa. El hecho de fumar previene la colitis ulcerosa. Entonces, ¿cuánto de odds ratio? Hemos dicho que menos de 1 es protector y más de 1 es un factor de riesgo. Acá nos dicen que tiene una razón de probabilidad de 0.58.
Eso es el factor protector. Mientras que para la enfermedad de Crohn es un factor de riesgo porque nos están hablando más de 1, entonces es decir, 1.76. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí la respuesta de nuestra pregunta. Los anticonceptivos orales más o menos le dan un factor de riesgo de 1.4 a favor de la enfermedad de Crohn. La apendicectomía parece ser un factor protector en la colitis ulcerosa, más o menos en la enfermedad de Crohn es indiferente. Los gemelos monocigotos ven la diferencia, parece ser que en la enfermedad de Crohn hay mayor importancia de componente genético. Lo mismo pasa en los gemelos disigóticos. El uso de antibióticos también tiene algo que ver en la colitis ulcerosa. Entonces, más o menos acá con este cuadro ya podemos contestar nuestra pregunta y evidenciar algunas diferencias en cuanto a la epidemiología. La que no es correcta entonces es un factor de riesgo el tabaquismo, pues es mentira, es un factor protector, ¿no? Y el punto de corte del factor protector es de 0.58, ¿ok? 0.58 el tabaquismo, ¿vale? Muy bien, ahora en cuanto a la etiología y la patogenia, como todas estas enfermedades autoinmunitarias, siempre va a haber un contexto genético. Es decir, hay algo que nosotros genéticamente ya estamos predispuestos para algo, ¿ok? Genéticamente. A esto va a haber estímulos, tantos ambientales, si tú quieres, ambientales, endógenos, las bacterias, etcétera, hace que se despierte este sistema genético y se expresen dichas moléculas para estimular el sistema inmunitario y atacar a las bacterias que normalmente viven en nuestro cuerpo. Porque nosotros cuando nacemos estériles en la parte del tubo digestivo, pero en el canal del parto de la mamá, y ahí nos vamos introduciendo bacterias y que se van colonizando. Pero esas bacterias normalmente que están en nuestro tubo digestivo, que es el microbioma, junto con eso, el sistema inmunitario normalmente, fisiológicamente, no lo ataca. Pero por alguna razón, el sistema inmunitario ataca a estas bacterias, dañando a las células intestinales a las adyacentes, ¿no? Por eso es que dentro de la etiología es multifactorial, hay una predisposición genética, actúan factores exógenos, endógenos del hospedador, y actualmente lo que se denomina es que la enfermedad intestinal inflamatoria es una reacción inmunitaria inapropiada a la microbiota comensal endógena de nosotros mismos, ¿ok? Con o sin algunos componentes autoinmunitarios. Ahora, para esto, como hay una predisposición genética en el libro de Harrison, muestra los genéticos relacionados con la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces, ustedes van a ver acá diferentes tipos de cromosomas, el gen que está involucrado, la función, por ejemplo, vamos a ver acá en el cromosoma 22, ¿okay? En el Q12, lo que está alterado en el gen es el XB1. Y el nombre del gen se denomina proteína 1C, que se une al homeosecuencia X, y que la función de esta gen es el que está relacionada con el estrés de la enfermedad de Crohn, específicamente con el retículo endoplásmico. Entonces, esto va a estar relacionado tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Todos estos diferentes tipos de gen van a estar alterados tanto en el estrés y en el metabolismo del retículo endoplasmático, en la inmunidad adaptativa y en la inflamación. Entonces, como ustedes verán, como se amplían estas investigaciones en todos estos contextos, se van creando anticuerpos monoclonales o moléculas que van a ir a modular este sistema inmunitario, ya conociendo cada uno de estos componentes. Pero además de saber de que hay un contexto genético, también se relaciona ampliamente con los trastornos genéticos primarios. Por ejemplo, con el síndrome de Turner, ¿ok? Con el síndrome de Hermansky-Pudlak, con el síndrome de Wiskott-Aldrich, con la enfermedad por depósitos de glucógeno, y diferentes tipos de trastornos genéticos se van a ir asociando a diferentes tipos de enfermedad intestinal inflamatoria, pero principalmente a las colitis, ¿no? Por ejemplo, miren aquí la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis granulomatosa, colitis granulomatosa, colitis granulomatosa,
Y esta enfermedad genética primaria se asocia a la enteropatía autoinmunitaria similar a la colitis ulcerosa. ¿Okay? Ahora, ya sabemos que hay una predisposición genética que también están asociados a síndromes genéticos primarios. Ahora vamos a comenzar un poco a comentar del microbiota comensal en nuestro intestino. Este microbiota comensal, tanto en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, es diferente en los pacientes que no son afectados, es decir, allá hay alguna alteración. Lo que existe es una disbiosis, que sugiere que esta presencia de estos microorganismos, estos microorganismos estimulan la aparición de la enfermedad, como por ejemplo las proteobacterias como la Escherichia coli enteroinvasora y la adherente, parece ser que ocasiona un desbalance entre las bacterias comensales y el sistema inmunitario. Entonces, tanto esta Escherichia coli, las enteroinvasivas, la enteroadherente o cualquiera otras que se han identificado, que los vamos a mencionar posteriormente, se convierten ya como antígenos. Y sabemos que nuestro sistema inmunitario va a ir a atacar estos antígenos, sobre todo los linfocitos T, regulados por el factor de transcripción FOXP3 y todos los factores y todas las interleucinas proinflamatorias, ¿no? Involucrando los factores de crecimiento que van a hacer que se aumente la cantidad de fibroblastos y colágenos y etcétera. Entonces lo que hay una respuesta normal del sistema inmunitario a los antígenos. ¿Pero qué antígenos? Sobre todo las bacterias que normalmente están en nuestro cuerpo, pero algunas de ellas pueden desencadenar ese sistema inmunitario anormal. Posteriormente existe fibrogénesis, activación de metaloproteasas, es decir, destruir toda la matriz extracelular de la mucosa, submucosa y todo lo demás, ¿no? Generación de mediadores proinflamatorios, activadores de cascada de coagulación y todos los fenómenos que ustedes conocen. Ahora, ¿qué bacterias se han involucrado en desencadenar esta respuesta inmunológica? Se han identificado la Salmonella, Shigella, Campylobacter, el Clostridium difficile, los probióticos, todos los que ustedes están descritos acá, mira, el Lactobacillus, el Bifidobacterium, y sobre todo le vamos a dar mucha importancia al Saccharomyces boulardii, porque vamos a ver que en nuestro caso clínico un anticuerpo a uno de estos es positivo, es decir, que el sistema inmunológico está atacando a este tipo de factores exógenos. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya sabemos qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sabemos cuáles son los dos tipos, ya sabemos cuál hay una predisposición genética, bacterias identificadas están asociados también a síndromes genéticos primarios. Ahora vamos a ver qué parte del tubo digestivo ataca principalmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Entonces va junto con esta pregunta. La colitis ulcerosa, ¿cuál es la porción más afectada? Ahí tenemos el recto sigmoide, colon transverso, colitis total, es una ileitis, esófago. Como aquí mismo su nombre nos dice colitis, pues probablemente ustedes la respuesta ya lo sepan. ¿Ok? La colitis ulcerosa, vamos a ver que principalmente ataca la mucosa y la submucosa. ¿Ok? Como ustedes ven acá en la anatomía patológica, ya no hay enterocitos con su borde de cepillo, todas las células calciformes abundantes. Está ya casi destruido la mucosa y submucosa. Y casi del 40 al 50%, es decir, casi la mitad de los pacientes van a tener una afección del recto y recto sigmoide. ¿Okay? El 30-40%, un poquito menos, rebasa el sigmoide. Y un 20% hay una colitis total. ¿Ok? Hay una colitis total. Por lo tanto, hay una clasificación, por ejemplo, que no está en el Harrison, esta clasificación que nos ayuda a identificar en cuanto a la clínica y la colonoscopía, donde se las denomina proctitis ulcerativa. Cuando solamente denominamos proctitis ulcerativa es cuando involucra a 18 centímetros del borde anal hacia la parte de la unión recto-sigmoidea. ¿Okay? Es una proctitis ulcerativa. Esto es importante la clasificación porque el tratamiento cambia. No es lo mismo un tratamiento para dar una proctitis ulcerativa que un tratamiento de una proctosigmoiditis, por ejemplo. La proctosigmoiditis es cuando ya involucra, el mismo nombre nos dice, a la parte del sigmoides. ¿Okay? La colitis del lado izquierdo se define como una enfermedad que se extiende más allá del recto, desde el colon sigmoide,
hasta la parte proximal, sobre todo hasta el ángulo esplénico. Esto es una colitis del lado izquierdo. Y la colitis extensa se refiere a la enfermedad que se extiende próxima a la flexión esplénica. Por lo tanto, la respuesta acá, que la colitis ulcerosa, la porción que es más afectada es el recto sigmoide. Ojo, probable pregunta de examen. Y en la enfermedad de Crohn vamos a ver qué parte es la que se afecta en mayor porcentaje. En la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa es una enfermedad mucosa y submucosa. Esta ya es transmural, ¿ok? Es decir, afecta la mucosa, la submucosa, la túnica media, la formada por los músculos, y la túnica adventicia y serosa, que está conformado el tubo digestivo. Como pueden ver, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, cualquier parte. Entonces, es decir, es segmentaria, ¿no? Es un proceso transmural. Aparte, están formados por úlceras aftoides, abscesos crípticos, como ustedes ven aquí, unas glándulas caliciformes. En estos casos se pueden formar abscesitos pequeños, crípticos focales, y aparte forman granulomas. Aquí no vemos una imagen, ¿no? Ahorita vamos a ver una biopsia donde están formas granulomas no caseificantes. Ojo con eso, porque hay una entidad para la residencia que forman granulomas caseificantes. En este caso son granulomas no caseificantes, ¿vale? Las 3/4 partes de los individuos con afectación del intestino delgado, el ilion terminal, está comprometido en 90% de los casos. El ilion terminal, ojo con eso. Por eso la respuesta es que la que mayor parte se afecta en la enfermedad de Crohn es el ilion terminal. Entonces, ya sabemos qué parte se afecta en la enfermedad de Crohn, y esto tiene repercusiones sistémicas. Ustedes van a ver que está asociado por las anemias macrocíticas, que hay un tipo de nefrolitiasis, que hay hipovitaminosis, etc. Porque está afectado sobre todo el ilion terminal. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Ya en la segunda parte vamos a ver las siguientes contextos en relación a las manifestaciones clínicas.